y por favor le pido que nos indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Mi nombre es Francisco Javier Martínez Concha. Mi RUT es 6460797-9. Mi presentación pretende buscar mecanismos económicos de la distribución de la riqueza que sean más equitativos. El objeto de esto es que las formas de distribución de la riqueza se utilizan actualmente, requieren sistemas de tributación y de distribución de esos tributos que son complejos, burocráticos e ineficientes. Para ejemplo, quiero mostrar los derechos de consumo igualitarios y transables, que es un mecanismo que cumple con las condiciones que se desean para estas transferencias de recursos, con el objeto de tener un crecimiento económico con equidad. Ambas condiciones se cumplen. Las situaciones al día de hoy son traumáticas. A nivel local tenemos sequía, estallido social, nueva constitución. Todos conspiran contra la pobreza y la superación de la pobreza. A nivel global, el COVID, el cambio climático, los riesgos de reducción del trabajo por revolución tecnológica constituyen factores de riesgo. Por lo tanto, construir una sociedad equitativa y resiliente, manteniendo el crecimiento económico, es lo que se requiere una medida estructural. Y enfatizo que tiene que ser estructural y no solo paliativa. Propongo un nuevo instrumento de derechos de consumo sin condiciones para todo ciudadano. Esto de que para todo ciudadano puede ser manejado según se considere necesario. Tienen que ser igualitarios, no se discrimina entre personas, transables, se permite la compra y venta de estos derechos, inspirado en los bonos verdes y en externalidades que tiene la pobreza, y utiliza un nuevo mercado de derechos que distribuye el ingreso o consumo. Y voy a explicar cómo funciona. Supongamos una situación en que hay un pobre y un rico. El pobre tiene un ingreso de 10 y por lo tanto tiene un gasto de 10. El rico tiene un ingreso de 90 y tiene un gasto de 90. Para comprar con derechos de consumo, tiene que pagar un precio en dinero, una cantidad, y en derechos la misma cantidad en derechos. Por lo tanto, tiene que pagar, digámoslo así, en dos monedas, en dinero y en derechos. En el mercado de los derechos de consumo se distribuyen derechos igualitarios, por lo tanto, todas las personas tienen la misma cantidad de derechos, que son calculados de tal manera que la cantidad de derechos son iguales al ingreso total de las personas dividido por el gasto medio, y por lo tanto es igual al ingreso medio. Los derechos se transan libremente y se puede realizar una regulación de tal manera que el costo del derecho sea igual a una unidad económica, en este caso un peso. Esto se hace libremente, el mercado lo hace, no hay que regularlo, sencillamente se ponen condiciones para que ello ocurra. El consumo se paga, cualquier consumo se paga en dinero y en derechos, a igual precio. Por lo tanto, se genera excedente. En el caso del ejemplo, el pobre tiene un excedente de 40 derechos porque solo tiene 10 pesos de ingreso, y el rico tiene un excedente de 40 pesos porque solo tiene 50 pesos de ingreso. Por lo tanto, los ricos van a demandar 20 derechos y los pobres ofrecen 20 derechos que les son excedentes. Al transar, los ricos consumen menos, 20 pesos menos de los 100 que tenían, y los pobres consumen más, 20 pesos más. Por lo tanto, el gasto aumenta en 20 para el rico y para el pobre, y el rico reduce su ingreso en 20. Consecuencia de este proceso, el Gini de esta sociedad se reduce a la mitad. Esto es un gran logro para una sociedad. En el caso de Chile, hice los cálculos para el 2017 y lo que se puede obtener es que la transformación de una distribución de ingreso en azul ex ante se mueve hacia el centro, todos se mueven hacia el centro, hacia el promedio del ingreso que está aquí, y por lo tanto se genera esta línea de ingreso modificado, que significa el consumo. En Chile, el Gini es de 0,418 para ese año, para el 2017.
y tenía el puesto 136 de los 159 países, por lo tanto uno de los más bajos. La Unión Europea tiene un Gini de 0,308, Islandia, el más alto, tiene 2,41 y el primero de todos los países. Con los derechos, el Gini de Chile bajaría a 0,209, o sea, pasaría a ser el Gini más bajo de todos los países del mundo. Los comentarios que podría agregar es que el decil 1, con este mecanismo, multiplica su consumo en un 80%. El decil 1 pasa al decil 5 ex ante, por lo tanto pasa inmediatamente del decil 1 al decil 5 o 6. O sea, el mecanismo elimina los 5 deciles más pobres. El factor conocido como el D10, que es el decil 10 dividido por el decil 1, pasa de 7 a 3, con lo cual es otra muestra de que en esta medida, en este índice también mejora la distribución del ingreso. El ingreso corregido por transferencias, el decil 1 se multiplica por 2,9, el decil 1 pasa al decil 4, se eliminan 3 deciles y el factor de 10 a D1 pasa de 27 a 7. Entonces tenemos correcciones tanto del gasto de las personas como el ingreso corregido por transferencia. Ahora, ¿cómo se implementa esto? Hay maneras muy directas de hacerlo, es a través del cobro de derechos en cada compra-venta, como actualmente se hace para la exigencia de las boletas de servicio, y por lo tanto, al hacer la compra se exigen los derechos y Impuesto Interno exige que el vendedor entregue esos derechos por cada venta. Un sistema más eficiente y más avanzado es un sistema bancario donde todo ingreso de una persona ingresa a una cuenta bancaria personal, que es sus ingresos en moneda. El dinero que destina a un consumo se transfiere a otra cuenta exclusiva en moneda, que es la cuenta de consumos. Y se genera una cuenta en derechos adicional en que se depositan los derechos de las personas que son igualitarios. Entonces, cada vez que el individuo realiza un consumo, se cargan ambas cuentas, la cuenta de derechos y la cuenta en monedas. Cuando alguna de las dos cuentas se acaba, en moneda o en derechos, para consumir nuevamente se tiene que realizar transacciones de monedas en derechos, con lo cual se van generando estas transacciones directas. Los efectos sobre la economía, solo se afecta el gasto y no se afecta el ingreso de las personas. Es decir, las personas pueden seguir ahorrando sin que se les afecte esa componente de su ingreso. Es una decisión política, no técnica. Se podría aplicar también al ingreso el hecho de que sea solo el gasto. Se podría aplicar a todo el ingreso, pero la propuesta es que se haga al gasto de las personas. El objetivo es no afectar la inversión y el crecimiento económico. Si solo afecta al gasto de las personas y no el ingreso, no afecta al ahorro y por lo tanto se mantiene el crecimiento. Es cierto que varían los precios y las cantidades de bienes transados en el equilibrio, como ocurre con cualquier transacción de este tipo, incluyendo también la existencia de impuestos. Disminuye la demanda por bienes suntuarios porque son más caros, que son los que consumen los ricos, y ellos disminuyen su disponibilidad de consumo, y aumenta la demanda por los bienes básicos. Todos los bienes de subsistencia aumenta la demanda porque la gente ahora tiene cómo gastarlo. Aborda el tema de la equidad social y la eventual pérdida de puestos de trabajo por robotización e inteligencia artificial. Es decir, si hay una pérdida de trabajos, puestos de trabajos, la gente igual sigue recibiendo su ingreso porque los derechos le entregan un derecho. Ahora, esta propuesta podría considerarse oportuna para la discusión de un nuevo acuerdo social, propiamente en la Constitución. Es urgente porque el estallido social, la pandemia, el cambio climático, la robotización exigen transformaciones estructurales. Es innovadora porque se reemplazan tareas del Estado por un mercado. Es factible, aunque se requiere solo una implementación bancaria, lo más similar a la dificultad operativa del IVA. Garante porque su cumplimiento y monto no depende de ningún gobierno, de ninguna decisión de grupo político. Sencillamente es un sistema económico eficiente y es necesaria para cumplir con la promesa ética de la equidad. Muchas gracias.
Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Ahora voy a dejar de grabar